Le decía a mi colega Lady, ¿no? Al principio del noticiero que era una emisión más que especial, ¿cierto? Exacto, noticia en desarrollo, llegada de la delegación cubana a la patria tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con mucho orgullo recibimos a nuestros atletas. Recibimos a nuestros atletas, también lo hacen las máximas autoridades de la revolución, el primer secretario del Comité Central del Partido, presidente de nuestra República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se encuentra en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José Martí de la capital cubana para recibir a este último grupo de la delegación cubana que participó en los Juegos Olímpicos París 2024. No sé si tenemos las imágenes ya que nos lleven al Aeropuerto Internacional José Martí. Veíamos al avión que prácticamente pilotaba, lo estoy diciendo de manera simbólica, nuestro querido Mijaíl López en la cabina a su llegada a la capital cubana. Vemos entonces las máximas autoridades de nuestro país, el miembro del Buró Político, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, también el secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, el presidente de nuestra República, también se lo decía, pero me cuenta nuestra directora que hasta la mamá de Mijaíl está en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José Martí, que presta servicios a la capital cubana y donde aterrizó hace solo minutos el avión de Air France con el gigante de herradura. Así es, hoy todos los aplausos son para Mijaíl, también para el resto de la delegación por su ejemplo de entrega, de lucha, de triunfo, que en distintas justas han enarbolado la bandera cubana en primer lugar sin mercantilismo. Eso hay que descartarlo. Nuestros atletas han ido con el corazón, lo decíamos, sin recursos, pero sí con toda la inspiración, y es lo que resaltamos en esta emisión, y por eso están las máximas autoridades de nuestro país. El sentido patrio, sobre todo, por encima de todo. Daniel Gotay también nos acompaña en esta emisión especial. Daniel, te reiteramos el saludo, sigues desde uno de nuestros sets narrando las incidencias relacionadas con el arribo de este último grupo de atletas cubanos que participaron en los Juegos Olímpicos París 2024. Tienes la palabra. Sí, efectivamente, lo decía, aun cuando no se alcanzó el propósito de 5 o 7 medallas de oro, creo que el pueblo cubano debe estar satisfecho, debe agasajar a esta delegación reducida a solo 61 atletas que nos representó en los Juegos Olímpicos, porque también, aun cuando no se alcanzaron medallas, pues hubo atletas, por supuesto, sin pronóstico de alcanzar una de ellas, que superaron marcas personales. También hubo hitos, como el que consiguieron Yusnelis Guzmán y Melaimi Marín, primeras 2 luchadoras en subir un podio de premiaciones en unos Juegos Olímpicos, la lucha libre femenina cubana de 2-2, 2 atletas, 2 medallas, también la de Yarislady Cirilo, con su medalla de bronce en el canotaje. Entonces yo creo que esto también, Rey y Lady, pueblo que nos escucha, pues creo que esto también es motivo de satisfacción y gozo, porque cada vez es más difícil alcanzar una medalla, cada vez hace más difícil el escenario internacional, y por eso pues el apoyo aquí de las máximas autoridades del partido de nuestro país, que bueno, son conscientes de que pues esto también califica como un resultado, si bien no podemos calificarlo como el esperado, también es positivo, porque una medalla tiene muchísimo valor y Cuba alcanzó 9. Entonces, pues, por supuesto que se impone pues agasajar a esta delegación, y reitero una vez más, encabezada por el gran Mijaíl López, un hito que posiblemente ningún atleta pues logra alcanzar en la historia de los Juegos Olímpicos, el único en alcanzar 5 medallas de oro consecutivas para un deporte individual. Si bien hay atletas que le han conseguido 6, incluso 7 en deportes por equipo, en deportes pues mixtos, pues el hecho de conseguirla de forma individual creo que tiene muchísimo mérito para Mijaíl López. En 124 años de historia olímpica, ningún atleta pues ha conseguido esto. Entonces, bueno, creo que Mijaíl, ya lo decía, se ha robado el corazón de todos los cubanos, pero también esta delegación, reitero, de solo 61 atletas que hoy regresa a nuestro país. Estamos esperando un momento en que comiencen a descender por las escalerillas del avión, pues esta delegación cubana con sus 9 medallistas, reiterar, los 9 medallistas estarán hoy en este avión. En una jornada totalmente simbólica, Gotay, pues llega la delegación cubana a pocas horas del aniversario 98 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, quien es creador e impulsor de las glorias del deporte cubano. ¿Qué más nos puedes argumentar
de la participación de la delegación cubana en una justa que sin duda se despide muy exigente, con una vara muy alta, y qué podemos esperar de cara al futuro. Y el gran artífice, hay que decirlo así, porque 86 medallas suma Cuba, si mal no recuerdo, de oro, y bueno, 82 de ellas son después del triunfo. Por supuesto que se impone esta llegada hoy a solo horas del aniversario del comandante en jefe Fidel. Entonces, pues vendrán lecturas de lo ocurrido en París, pero reitero, Lady, se impone una celebración con este grupo de atletas. De aquí a próximos eventos internacionales, Jotay, ¿qué lecciones nos deja París 2024? Bueno, la gran lección es que el deporte cada vez es más difícil, es más competitivo, hay que participar más en los eventos internacionales, aun cuando la lucha, el boxeo, los grandes deportes que estaban llamados a sumar medallas, pues sí cumplieron con estas bases de entrenamiento, sí cumplieron con estos torneos competitivos. Lo cierto es que también una lectura muy mía, y es que, bueno, en esta ocasión no sucedió, no estuvieron los resultados de acorde a lo esperado, pero creo que hay muchísimo futuro también en esta delegación cubana. Estoy pensando en las canoístas Yarislady Cirilo y, por supuesto, Ginolis López Francesca. Estoy hablando también de José Ramón Pelier, un atleta muy joven que tampoco en Tokio ni aquí en París pues pudo avanzar a la final. Estoy pensando en los boxeadores Erislandi Álvarez, quien ya nos regaló una medalla de oro. También el caso de Saidel Horta, Alejandro Claro, quien se vio muy bien en esta cita bajo los 5 aros. El propio Fernando Arzola, quien no clasificó. Por supuesto que también hay que hablar de la lucha con un Horta que, por supuesto, que consigue su segunda medalla en Juegos Olímpicos. Y bueno, hay otros atletas como la Daily Cooper. Estamos hablando de Reinaldo Espinosa en el atletismo. Hay mucha salud, creo yo, en el deporte cubano, y por supuesto que ya las autoridades competentes pues tendrán que hacer sus lecturas de lo que sucedió y lo que tendrá que suceder de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Antes vendrán otros eventos multidisciplinarios como son los centroamericanos y los panamericanos, y ahí veremos entonces también el termómetro de Cuba en estos dos escenarios competitivos. Muy bien, bueno, ya vemos cómo una de las escotillas del avión se abren en quizás segundos. Podamos ver a nuestros dignos representantes del deporte cubano asistentes a estos Juegos Olímpicos París 2024 descender por las escalerillas del avión. Están también apostadas las máximas autoridades que han tenido a bien dirigirse a la losa del Aeropuerto Internacional para darle ese recibimiento de primera mano. Lady. Así es, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al frente de quienes han acudido a recibir a la delegación que nos representó en París 2024. Estamos presenciando un momento sin dudas emocionante. Histórico. Ahí se encuentra el gigante de herradura, se encuentran los muchachos que nos llenaron de admiración, también incluso de dudas. Claro. Es así, porque son muchas las emociones que se viven en una cita bajo los 5 aros, que lo decía nuestro especialista en deportes, Daniel Gotay, muy exigente, donde cada vez es más difícil obtener resultados y donde una nación como Cuba, bloqueada, lógicamente no deja de tener grandes aspiraciones, pero cada vez es más alto el nivel de estos eventos. Ahí veíamos al presidente y en breve vamos a presenciar este momento donde descenderán los atletas cubanos que nos representaron en París 2024. Lo veremos nosotros a través de esta señal que se genera desde el Aeropuerto Internacional José Martí. Usted lo está observando desde su casa, quizá si está de guardia en el centro de trabajo, bueno, pues también puede recibir esta señal en algún lugar de recreación, porque estamos viviendo un caluroso agosto y hay familias que también se han dirigido hacia centros de recreación y reciben la señal en vivo, como bien dice ese cartelito en la esquina de nuestra pantalla, a través de la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión de Canal Caribe, que se replica por varios canales nacionales en la mayor de las Antillas. Y que desde luego, Rey, tiene eco en las plataformas digitales. Ahí tenemos a los medios cubanos, el sistema de medios de la radio y la televisión, siguiendo en vivo, en directo,
todo lo que acontece en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana a propósito de la llegada de la delegación cubana a la patria. Y daba toda esta introducción, Lady, porque quería sumar lo siguiente. Es posible que además estén sintonizando estas imágenes, estén recibiendo estas imágenes desde las pantallas gigantes que se han colocado en diferentes puntos de la capital cubana. Así es, la piragua tiene que estar en conexión con estas imágenes que estamos transmitiendo a través del canal cubano de noticias. El icónico Cineriara, por ejemplo, cuando venía para acá veía que había una pantalla gigante también y ya las personas estaban como apostándose por la zona, ¿no? Para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Alguien descendió de esa escalerilla del avión, parece que es como la avanzada, ya llegará el plato fuerte, por decirlo de alguna manera. Veíamos a las máximas autoridades, a los líderes de nuestra revolución, esperar con ansias, con las mismas ansias que estamos esperando nosotros acá, Lady, que descienda este último grupo de la delegación cubana que participó en los Juegos Olímpicos París 2024. Continuamos entonces dialogando con nuestro especialista Daniel Gotay. ¿Qué otras impresiones de la actuación de nuestros atletas en la justa bajo los 5 aros París 2024, Gotay? ¿Alguna en específico que quisieras destacar a esta hora? Te estabas refiriendo, por ejemplo, a las jóvenes figuras. Ya estabas incluso anunciando la próxima celebración de Juegos Olímpicos y que pudiera esperarse de aquí a 4 años. Mira, particularmente disfruté muchísimo el triunfo de Mijaín y también el de Islandia, estas 2 medallas de oro que por supuesto ubican mejor a Cuba en el medallero. Pero creo que una medalla que a mí me deja un sabor muy grato es la de Milaimi Marín, esa medalla de bronce, esa última medalla de la delegación cubana, y es precisamente también, Rey, Lady, una de las grandes figuras de cara al próximo ciclo olímpico, como lo es también Yusreili Guzmán, aunque esta quizás es un poco más veterana, pero Milaimi es sin dudas una de las grandes apuestas de la delegación cubana para el próximo ciclo olímpico. Y esta medalla de bronce, como también la de Rafael Alba, que quizás sea un poco menos mediático, pero se convierte en el primer taekwondoka cubano en alcanzar 2 preseas en citas bajo los 5 aros. Un taekwondoka que, bueno, pues no tuvo quizás en este 2024 el mejor de sus años en cuanto a torneos competitivos, y aún así, pues logra sumar esta segunda medalla, una hazaña que no ha logrado ningún taekwondoka en la historia del deporte de nuestro país. Un deporte, por cierto, que ha sumado preseas en todas las citas en las que ha estado presentes. Y bueno, aquí también me quería referir a que está en la escalería del avión, pues esperando porque llegue su hijo, la mamá de Mijaín López, y también está presente, y creo que hay que dedicarle también unas líneas a Oscar Pino. Veíamos la entrevista que le hacía Alejandro, y es también Pino precisamente otra de las grandes apuestas precisamente de Cuba para Los Ángeles 2028, y por supuesto, cuando uno habla de Los Ángeles también habla de los panamericanos, los centroamericanos, los eventos que vienen antes, y este es precisamente el hombre que le ha dado a Mijaín el boleto olímpico en las últimas 2 ediciones, dígase Tokio, dígase París, y por supuesto que tiene mucho mérito esta actuación de Pino en esta consecución de objetivos de Mijaín. ¿Qué habría sido de la carrera de Mijaín si no hubiese habido un Pino? Creo que esta es una pregunta que queda ahí un poco como para analizar, porque realmente ha tenido muchísimo mérito la actuación de este gladiador cubano de 30 años, capitalino, quien precisamente hoy está a la espera del gran campeón Mijaín López. Y habla también de la camaradería que nos caracteriza a nosotros los cubanos, ¿cierto? Por supuesto que sí, porque son dos gladiadores, 2 luchadores que han tenido un objetivo en común, pero han sabido cada cual es el rol que han tenido que jugar, y Pino ha sabido entender que es parte del proceso de una leyenda, de la creación de una leyenda que hoy, bueno, por supuesto, lo decía anteriormente, muchos creyeron que Mijaín no debía llegar a Tokio, porque ya llegaba ya con unos 37 años. Muchos creyeron que Mijaín no debía llegar a París, porque llegaba con casi 42, estará cumpliendo 42 el próximo día 20 de agosto, por supuesto, bueno, motivo el de propio celebración. presidente Díaz-Canel lo decía en uno de sus posts de X. Yo recordaba que decía palabras más, palabras menos, que con varios vientos en contra, Mijaín gana esta medalla y se retira, digo, a la altura que lo hace. El tema de la edad, el tema del peso, había muy poca confianza por parte de algunos sobre una actuación brillante del gigante de herradura, y sin embargo, a pesar de esos vientos en contra, se creció
como solemos crecernos los cubanos, Gotay. Es que solo se explica el nombre de una leyenda. O sea, Mijaín es una leyenda y eso hay que entenderlo. Lo tienen que entender todos. Mijaín López es una leyenda del deporte mundial, no solamente de la lucha, no solamente de Cuba, es una leyenda que trasciende. Mijaín no solamente es el único atleta en ganar 5 medallas de oro de forma consecutiva en Juegos Olímpicos, también es el gladiador más longevo en subir un podio. Y no lo hace con una plata o un bronce, lo hace con un oro. Mijaín que está embuido en sus 6º Juegos Olímpicos. Entonces, Mijaín, un hombre que de 23 combates ganó 22, que no le marcaron un punto, ni en Río, ni tampoco en Tokio, pero tampoco en Londres. Y vienen a marcarle un punto entonces aquí en París. Entonces creo que cuando uno logra comprender la dimensión de la hazaña que ha conseguido el gigante de Herradura, pues logra entender entonces de que estamos en presencia de un verdadero fuera de serie. Y logramos entonces también entender estas imágenes que nos llegan en vivo y en directo a través del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, cuando el presidente de la República está de la mano de la madre del gigante de Herradura, Leonor, para hacer ese recibimiento como lo merece, con todas las de la ley. Estamos a punto de presenciar la bajada por la escalerilla de no solamente el pentacampeón, sino también del resto de la delegación cubana. Estamos a instantes de vivir, lo decíamos, un momento histórico. Un momento histórico que usted, desde el lugar donde se encuentre, estimado televidente, puede presenciarlo. Gracias a la emisión estelar del Noticiero Nacional de la Televisión de Canal Caribe y, como decíamos anteriormente, ha sido multiplicado por diferentes vías. Así es, los medios cubanos en un conglomerado, tanto desde la radio, desde la televisión, están replicando todo lo que acontece, porque esto sin dudas es una fiesta para el pueblo cubano. Aun cuando la delegación, así lo analizaba Daniel Gotay, no ha obtenido los resultados que se esperaban, sí sigue siendo una fiesta para todo el pueblo cubano. Es una fiesta del pueblo cubano, Lady, desde el momento mismo en que Mijaín nos regaló la actuación que tuvimos la oportunidad de presenciar días atrás. Yo recuerdo que ese día muchos lloramos. Ese día las redes sociales, así lo habrá vivido también Daniel Gotay, estaban llenas del nombre de Mijaín López. Las etiquetas se posicionaron a un nivel, la conversación en ese escenario giraba en torno a ese logro sin dudas histórico y que por supuesto se ha reconocido no solamente en París, sino también en el resto del mundo. Bueno, Lady, un detalle, y es que tú googleabas lucha y te salía el nombre de Mijaín. Incluso luego cuando gana Guzmán, tú googleabas Guzmán y te salía Mijaín. Entonces, estamos ya pues comprendiendo de cuál es el hito que acaba de conseguir Mijaín. Y un detalle que no podemos dejar pasar por alto, y es como en la entrada de la propia Torre Eiffel estaba la figura de Mijaín, gigantesco, prácticamente mayor que la torre, ¿no? En esa gigantografía que veíamos. Sí, y como el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, pues va a presenciar este combate final y luego un momento que creo que marca también y envía un mensaje, y es la reverencia que le hace luego de ganar esta 5ª medalla de oro. Pues creo que es parte también, además de esta gigantografía que le pusieron cerca de la Torre Eiffel a la entrada, pudimos verla también aquí. Lo que quiero decir es que Mijaín no es una leyenda porque lo digamos nosotros, el mundo entero es consciente de la hazaña que acaba de conseguir López, porque así le decían a Mijaín en Francia. Pues bien, justamente estamos esperando a que sea Mijaín la primera persona que descienda por la escalería del avión. Tiene expectantes, no solo a nosotros acá en el noticiero, sino a todas las personas que están observando este momento histórico, como bien decía mi compañera hace solo minutos. Particularmente especial este momento, prácticamente el gigante de Herradura pilotando el avión, ahí lo veíamos con la enseña nacional, llenándonos de ese orgullo que sentimos por todos nuestros atletas. Orgullo de cubanos, orgullo por el deporte en nuestro país, orgullo también por el deporte en revolución, ¿cierto? Es así, sin dudas, Fidel, artífice de cada una de las hazañas del deporte cubano, y tengo aquí algo que perfectamente se ajusta al momento que estamos viviendo. Nuestra revolución ha establecido el principio de que el deporte es un derecho del pueblo, a lo cual podríamos añadir que el deporte es también un deber del pueblo.
un deber del pueblo cubano. Es una frase muy interesante. Gotay, ¿qué pudieras agregar? Sí, efectivamente. Hay que hablar también de que esto es una delegación, Lady, que también marcó pautas con atletas que se entregaron al máximo, en cada una de las competiciones. Ya lo decíamos ahorita, están las medallas de bronce también que tienen pues un valor incalculable. Vemos atletas de cualquier nación llorar de emoción por alcanzar este resultado. También vemos quienes no lo alcanzan. También yo creo que es un momento también propicio para hablar de una Idalis Ortiz, nuestra abanderada finalmente en París 2024, quien no consiguió esta quinta medalla, pero se va con un gran legado. Y bueno, ¿cuántos atletas podrán exhibir en su palmarés al menos una medalla o un título? Idalis sumó 4. También es un momento también para hablar de Julio César Lacruz, quien es cierto que no pudo pasar del primer combate, el abanderado por el Río Sena, sustituyendo al Gran Mijaín, y no pudo sumar esta tercera corona bajo los 5 aros, uniéndose así a grandes del boxeo cubano y también mundial, como son Teófilo Stevenson, Félix Sabón o Laszlo Papp, pero no pudo sumar tampoco una tercera medalla. Pero lo cierto es que, ¿quién duda de la calidad de Julio César Lacruz? O Arlen López, quien no pudo sumar tampoco la tercera de oro, pero sumó una de bronce, y se convirtió así en el segundo boxeador cubano, precisamente en sumar al menos, o sea, en sumar una medalla en 3 divisiones distintas. Entonces creo que también es una delegación que cuando uno la mira en perspectiva, pues también deja muchísimas satisfacciones, muchísimos momentos de alegría, porque hay que saber, por supuesto, que no toda la gloria viene bañada en oro, que no todo el oro es lo que vale, que también hay medallas de plata y bronce, también hay finalistas, también hay atletas que se conforman con participar, porque también esto es un premio. Participa una ínfima parte de la población, participa una ínfima parte del deporte, de los atletas que se dedican al deporte. Entonces ya el hecho de estar en unos Juegos Olímpicos es también para muchos de ellos un premio. Y muchos de ellos, pues hoy, por nuestra delegación, fueron finalistas, semifinalistas, y creo que eso también, pues hay que resaltarlo. Hay que destacarlo, claro que sí. Como hay que destacar esta información, Gotay, disculpa que te interrumpa, me está escribiendo vía WhatsApp uno de nuestros compañeros en Pinar del Río, Joel Benítez Polo. Me dice que mañana está previsto un recibimiento desde Artemisa hasta Pinar con cierre en su natal Herradura, tierra natal de la persona que estamos viendo descender por las escalerillas del avión, el gigante de Herradura. Ahí están. Nos dice además Oswel Benítez que gran parte de la población está atenta a esta señal en vivo. Bueno, muchísimas gracias. Habrá un recorrido por 3 municipios, Los Palacios, Consolación del Sur y Pinar del Río, para regresar hacia Herradura. Su hermano Michel, el hermano de Mijaín, y el resto de la familia está a la espera de este momento que estamos presenciando, reiteramos, a través de la señal. Vean ese abrazo. Erislandi Álvarez y Mijaín López portando la enseña nacional y un poco más por detrás. Por el supuesto, abrazo a Leonor, su madre. El abrazo al presidente. La abanderada de la delegación cubana en la clausura, Yarislady Cirilo, quien regresa a Cuba con también una muy merecida medalla de plata, de bronce, perdón, además de ser finalista en el C2. Muy bien, pues es lo que estamos viviendo en este minuto. Para seguir con la información que nos mandaba Oswel Benítez, están sus primeros entrenadores en el recibimiento y la nueva generación de luchadores estarán en futuro, me escribe Oswel. Otro elemento, por cierto, sí, esto hay que destacarlo, Mijaín ostenta el escudo pinareño, es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y un referente en su distrito. Así se evidenció en los intercambios entre diputados y la población. Ahí está la imagen entonces, Así es, Gotay. Cuba en el lugar 32 del medallero olímpico bajo los 5 aros de París 2024, segunda nación de América Latina y el Caribe, solo por detrás del gigante sudamericano Brasil. Una actuación destacada sin dudas, y el recibimiento honesto, el recibimiento orgulloso de nuestras autoridades y también del pueblo cubano, que disfrutará no solamente en La Habana, sino también en Pinar del Río, y desde luego se replicará en muchísimos sitios y rincones de la mayor de las Antillas, porque así lo merecen nuestros deportistas, nuestros atletas, que todos son campeones. Un poco emocionado le decía a la audiencia, a ver ese abrazo, porque es el abrazo digo, del pueblo de Cuba a Mijaín, en representación, ¿no?, de todos los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos París 2024. Están a abordar este ómnibus de Transtour
para dirigirse a otro punto de la capital cubana, porque de eso también estábamos hablando más temprano, ¿cierto? Cómo hay todo un agasajo preparado, claro, específicamente en la Piragua, pero supongo que van a hacer como un recorrido por las principales avenidas, las principales arterias de nuestra capital, para que el pueblo de Cuba que está en La Habana, no vamos a decir solamente los habaneros, el pueblo de Cuba que está en La Habana, reciba, le dé ese primer recibimiento tras este primerísimo que estamos viendo en el aeropuerto, a nuestros competidores. Todo está listo entonces en nuestra capital para continuar festejando, ¿no?, la llegada de nuestros atletas. Jotay. Efectivamente, ya están finalmente en la patria, la delegación cubana, el grueso. Ya hay que decir también que habían llegado otros atletas en fechas anteriores, pero ya el grueso, el último grupo de la delegación cubana, pues acaba de hacer entrada ya a nuestro país. Ya lo estamos viendo imágenes en este momento. Ya pues comienza un recorrido por varias de las principales arterias de la capital. Y luego, bueno, ya ustedes lo adelantaban, en la Piragua, pues será el colofón de esta actividad. Así es, y bueno, hay algo que la audiencia quizás no tiene por qué conocerla, es que va a haber un acto protocolar, si se puede llamar de alguna manera, en otra de las terminales del Aeropuerto Internacional José Martí, en lo que se trasladan justamente hacia esa terminal, la Terminal 1, si no me falla la memoria, para presenciar el acto oficial de recibimiento a este último grupo de atletas que participaron como parte de la delegación cubana asistente a los Juegos Olímpicos París 2024. Tenemos por acá este diálogo con nuestro compañero Daniel Gotay, que además nos ha dado un muy buen balance, Lady, de lo que ha acontecido en estas Olimpiadas. Y sobre todo de lo que podemos esperar de cara al futuro, cuando cada vez son más exigentes estas citas bajo los 5 aros. Así está la situación. Usted no se desprenda de la televisión. Si quiere, consulte las redes sociales, pero en este momento es la televisión la protagonista. Se lo digo como una recomendación que le llega muy de cerca. Llegan a la patria los deportistas cubanos, nuestra delegación representante de lo más noble del deporte y del pueblo cubano en Francia, en París 2024, y lo decía así el presidente de la República: regresan a la patria con la medalla de la dignidad en sus pechos. Desde el Aeropuerto Internacional José Martí, usted recibe estas imágenes en directo para que nadie se lo cuente. Ahí lo está observando, lo está presenciando, se está deleitando con ellas a través del Noticiero Nacional de Televisión, en la emisión estelar. Gotay, si tienes algo más que apuntar. No, veíamos también imágenes aquí rápidamente de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo, esta dupla cubana de voleibol de playa, quien, bueno, finalizaron novenos, pero nos regalaron también muchísimas emociones en cada uno de los 4 partidos que pudieron disputar, pues con victorias ante los números 2 del ranking mundial y cediendo ante los número 1 y a la postre campeones olímpicos. También veíamos a Anisley García, la Tuti de Cuba, como le dicen, quien se convirtió en la primera cubana en clasificar a unas semifinales en la plataforma de 10 metros, además semifinales también en el trampolín desde los 3 metros. Son algunas de las figuras que estamos viendo bajar por las escalerías del avión y son también algunas de las figuras que nos regalaron momentos que por supuesto nos emocionaron también aquí en nuestro país. Y son figuras que también nos hacen pensar en el futuro del deporte cubano, Gotay, en futuros topes internacionales. Por supuesto, ya lo decíamos, vendrán lecturas en lo adelante, vendrá a corregir lo que no se ha hecho del todo bien, aun cuando sigo creyendo que en París tampoco, pues como en otras ediciones, puede pasar contrario, pues en esta ocasión pues no se dieron del todo, no se alinearon los astros, como se dice, para que saliera este resultado positivo, porque calidad hay en cada uno de los deportistas cubanos que, por supuesto, que eran candidatos a medalla de oro, aunque no la obtuvieron, pues sigo creyendo en que en la fina línea que separa una medalla de oro de una medalla de bronce, y por supuesto que las palmas para esta delegación cubana. Muchísimas gracias, Gotay. Mantente junto a nosotros porque vamos a continuar con este noticiario.